Y la palabra del Señor dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio que el Señor había prometido mediante los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que según la carne era descendiente de David, y que mediante el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. En primer lugar, hermanos, quiero decirles que hace años sucedió un acontecimiento muy interesante. El hombre llegó a la luna. Yo recuerdo, hermanos, perfectamente cuando lo vimos. ¿Cuánto vieron por televisión el descenso? ¿Verdad? Fue interesante, ¿verdad, hermanos? El mundo estuvo expectante estuvo expectante a ese acontecimiento. Hermanos, el diario, uno de los diarios de un país publicó el anuncio, la noticia de las siguientes palabras: el acontecimiento más grande después de la creación, la llegada del hombre a la luna. Pero otra persona protestó y también mandó al diario: no fue el acontecimiento más grande la llegada del hombre a la luna. No, sí, estaba reclamando esa expresión. El acontecimiento más grande después de la creación fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Cristo aquí en la tierra, decía, ¿no es cierto, hermanos? Que nos trajo, que dio un paso, ¿no es cierto?, del cielo a la tierra para traernos salvación, traernos, hermanos, una catarata de bendiciones por la cual estamos nosotros viviendo. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Qué gran verdad. Ese evangelio, hermanos, cuando Cristo comienza su predicación, abre la Biblia, abre el rollo de Isaías, en Lucas, ¿verdad, hermano? Abriendo el rollo leyó Isaías. ¿Se acuerdan ustedes la profecía de Isaías? Y entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. Evangelio, el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, ¿verdad? Y convertir eso en un año de paz, en un año del día agradable del Señor, ¿verdad, hermanos? En la paz del cielo, hermanos, con los hombres, la venida de Cristo a la tierra. Qué precioso evangelio, hermanos, ¿verdad? Qué preciosas buenas nuevas. Son las buenas nuevas de que el Salvador, el prometido del cielo, ha venido a nuestra tierra, ¿verdad, hermanos? Y fíjense que nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón esa palabra, evangelio. Cuando éramos niños, hermanos, mi madre fue la que aceptó el mensaje adventista en mi familia, pero a través de mi hermano mayor que está aquí presente. Así que el Señor lo utilizó a mi hermano Rafael para... mi madre buscó un profesor de violín. Era una familia que estaba frente a nuestra casa. Yo todavía no había nacido, hermanos. Mi madre me tenía en su vientre, estaba en expectativa, esperándome. Y este profesor, hermanos, comenzó a hacer la obra en mi hermano. No solamente le enseñó el violín, sino que le enseñó el Evangelio, el precioso Evangelio de Dios. ¿Verdad, hermanos? Mi madre era muy católica, muy apegada a los santos, y esas personas que ponían velas a los santos, hermanos, ustedes saben, ¿no? Y hermanos, había fe, pero una fe sin ciencia, una fe sin el Evangelio de Cristo, ¿verdad, hermanos? Lamentablemente, una fe de cierta forma, vamos a decir, hueca, ¿verdad, hermanos? Porque no había el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Y hermanos, llegó el Evangelio. Mi madre también finalmente aceptó ese precioso Evangelio. Fue la que aceptó, fue bautizada en la iglesia, 1938, diciembre de ese año, en la orilla de un gran río que tenemos en Argentina, el río Paraná.
de aguas caudalosas, pero allí en una playada tranquila, en un recodo del río, allí un grupito de hermanos con sus sombrillas, porque era un día de verano allá en diciembre, hermanos, el sol pega con todas gran ganas en Argentina, comienza el verano, y hermanos allí cantando en la orilla del río, ¿no es cierto? Hermanos, mi madre, entró un pastor, que era un pastor americano, que todavía en aquella época, ¿verdad?, visitaban el continente sudamericano y permanecían allá. Hermanos, mi madre fue bautizada. Pero después, hermanos, la lucha, una ciudad muy católica, las burlas. Mi tía, una hermana de mi madre, no quiso pisar más nuestra casa, ¿sí? Mi madre la visitaba, fue suficientemente humilde como para continuar visitándola, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque ahora había que ganar, ir otra vez, tender la red, ¿verdad, hermanos? Para que otros vengan a los pies del Señor. Y queridos hermanos, pasaban muchas veces muchachitos haciendo burlas, evangelistas, el evangelio, evangelistas, como que esa palabra fuera una palabra hiriente, ¿verdad, hermanos? Como que éramos la escoria del mundo, como dice Pablo, ¿verdad, hermanos? Pero no, hermanos, teníamos el precioso conocimiento de un Salvador a quien adoramos. Habíamos llegado al conocimiento cómo adorar a ese Salvador en forma correcta, en forma agradable, y que nos hiciera crecer como cristianos. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? El Evangelio, hermanos, tenemos que estar contentos, maravillados de ese Evangelio de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor habla de que el Evangelio, hay algunas expresiones interesantes de parte de la Biblia, cuando dice, por ejemplo, dice en Isaías, sabemos que ahí dice el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Las buenas nuevas, con lo que dijo Cristo en su sermón, ¿se acuerda ya en Nazaret? También se lo llama el Evangelio de Dios. Ahora vamos a volver otra vez a Romanos. También se lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de la gracia de Dios. El cielo se ha acercado a la tierra y nos da, hermanos, esa corriente de agua cristalina, ¿verdad? Dice en Mateo 9:35 el Evangelio del Reino. Y hermanos, Cristo ordenó la predicación de ese Evangelio en la comisión evangélica, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Cuando le dice a sus discípulos, y los discípulos no eran solamente los 12 hermanos. Tú eres un discípulo del Señor y yo soy un discípulo del Señor, ¿verdad, hermano? Tenemos que sentarnos a los pies de Cristo para aprender de Él y seguir el consejo de Él, la orden de Él, la orden evangélica, ¿verdad, hermanos? De predicar ese evangelio al reino. Y hermanos, y es señal también del fin ese evangelio, porque dice en Mateo 24 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, esa palabra tan bonita, tan preciosa, evangelio, que es en griego, ¿verdad, hermano? Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de que ha venido un Salvador aquí en la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 14 dice, también habla del Evangelio eterno, que sería predicado a toda nación, los hermanos, tribu, lengua y pueblo, como parte, ¿no es cierto?, de ese mensaje divino. Qué bonito, hermanos. Y el gran apóstol Pablo, hermanos, ese apóstol maravilloso, ¿verdad, hermanos?, que estamos estudiando ahora el libro de Gálatas. Yo voy a referirme a unos versículos del libro de Pablo a los romanos. Sabemos, hermanos, que Pablo fue inspirado divinamente. Era un fariseo, un sacerdote, un rabino judío. Y hermanos, este rabino, un hombre sincero, un hombre agresivo para lo que él había conocido como judío, ¿verdad, hermanos?
Él se había apartado para la ley, como dice la palabra fariseo. Ustedes saben que significa apartado, los apartados. Se había apartado a sí mismo para la ley. ¿No es cierto, hermanos? Así era el pueblo judío. Y hermanos, eran defensores de la ley, ¿no? Y eran defensores también, no solamente de la Torá, los 5 libros de la Biblia, sino que la Torá también, los 10 mandamientos. Ustedes ven que los judíos en cada lugar aparecen, hermanos, las 2 tablas de la ley. Una amiguita de mi hijo menor fue a Israel hace una temporada y nos trajo justamente una piedra de mármol, ¿no? Bonita, así talladita, con la forma de las 2 tablas de la ley de Dios. El pueblo judío fue un gran defensor de la ley de Dios. Pero hermanos, esa ley para ellos, ustedes se acuerdan que el pacto, Dios le dio los mandamientos y ellos dijeron, vamos a cumplir. Pero el hombre, hermano, no puede cumplir esa ley sin Dios, sin la presencia del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tiene que haber una obra completa para que podamos nosotros ser renovados. Ahora en el Evangelio, hermanos, nos damos cuenta que el ser humano no puede cumplir nada. Por eso la salvación es por fe. Siempre la salvación fue por fe. Nunca, no es como algunos dicen que el Antiguo Testamento se salvaban por la ley y que en el Nuevo Testamento nos salvamos ya por la gracia. No, el plan de Dios, el Evangelio es como es, eterno. ¿No es cierto, hermanos? Es eterno. Es decir, que el plan de Dios de entregar a Cristo, hermanos, fue hecho en los siglos sin fin de la eternidad. El precioso plan de salvación. Por consiguiente, la salvación siempre ha sido la misma, por gracia, por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto Pablo lo vuelve a reafirmar en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, de esos primeros 5 versículos. Vamos a ver si podemos abarcar los 5 puntos del cual es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿No es cierto, hermanos? Ese Evangelio precioso. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Originalmente la palabra es, acá lo han un poquito suavizado, ¿no? Doulos es en griego la palabra siervo, pero la primera acepción es esclavo. Así que, hermanos, ustedes pueden decir claramente, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese es lo que el sentido de Pablo. Se está presentando como un esclavo. Antes, ¿verdad? Porque servía, vamos a decir, ¿no es cierto?, a los hombres. Servía al sistema humano, creado por hombres. Pero ahora, hermanos, era un esclavo de Jesucristo. Jesucristo lo había comprado. Así como, y van a ver ustedes que si ustedes leen todo el capítulo y varias partes del Evangelio del libro de los Romanos, se van a dar cuenta que el tema es, aun cuando él habla de redimir, la palabra redimir, hermanos, es una palabra que se usaba en el mercado de esclavos, donde se vendían los esclavos. Así que cuando alguien iba al mercado de los esclavos y compraba un esclavo, queridos hermanos, era usar la palabra redimir. Cuando Pablo habla de la redención en Cristo Jesús, capítulo 3, versículos 24 y 25, está diciendo que fuimos comprados como esclavos del mercado. Era un término que se usaba en el mercado de esclavos para comprar a una persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fuimos redimidos por Jesucristo, fuimos comprados. Él murió nuestra muerte para darnos a nosotros su vida. La vida, y más que la vida, ¿verdad, hermanos? Porque no es solamente la vida de 70, 80 años, es la vida, hermanos, eterna. Así que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,